Leamos la palabra del Señor. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona de gloria. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Los pastores de la congregación nos sentimos muy vulnerables el día de hoy al leer estas escrituras. Sentir que no somos más que ovejas, que el Pastor Supremo nos pidió ayudarle a cuidar y ser ejemplos para otras ovejas, por las que murió y entregó su vida y que tienen un gran precio a los ojos del Señor. Pastor Supremo, pastoréanos hoy, pastorea nuestras almas. Tú has regalado pastores y diáconos para que dirijan la iglesia de Dios. Ayúdanos a identificarlos, a apoyarlos, a amarlos, a evaluarlos con los criterios que tú nos das en la Santa Palabra. Guíanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ese es nuestro texto de hoy y nuestro tema es ¿quién dirige la iglesia? La respuesta podría ser: la iglesia la dirige Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han comprometido su nombre de dirigir la iglesia, pero Él ha puesto personas para dirigirlos y nosotros creemos que son pastores y diáconos los que dirigen el pueblo del Señor. ¿Cuándo se escogen los pastores? ¿Cómo se escogen? ¿Quiénes son? ¿Hay alguna participación del pueblo de Dios en llamarlos, nombrarlos y evaluarlos y retirarlos si fuera el caso? Voy a introducir nuestro tema de hoy con algunas objeciones, dos en particular que yo creo que usted tendría cuando piensa realmente deberíamos ocuparnos en esto. Debería la iglesia aprender quiénes son los pastores, cómo deben ser evaluados, proyectados y aún, si es el caso, retirados. Esa es la primera objeción que usted puede tener, es que no debería ser este servidor, es decir, no debería ser un pastor el que explique este tema. Y la verdad es una objeción que yo también he luchado un poquito esta semana sobre eso. De hecho, ustedes recordarán que hace como 3 semanas yo me enfermé en la madrugada del domingo y llamé a este querido hermano y amigo en el Señor, que es Pastor Manuel Riaño, en medio de las aflicciones de la enfermedad, y a las 5:30 de la mañana le contacté y él muy generosamente vino a traer una palabra que fue muy preciosa para toda la iglesia, que caía perfectamente dentro de nuestro tema, dentro de nuestra serie. Entonces yo pensé, tal vez debería llamar a Manuel también para que predique esto, ¿no? De hecho, anoche me acosté pensando, ¿será que otra vez en la madrugada me voy a enfermar? Bueno, la respuesta a esa objeción de que no deberían ser los mismos pastores los que expliquen qué es el pastor, mi respuesta es que es nuestro deber. Y es nuestro deber porque fundamentalmente la diferencia del liderazgo cristiano, cualquier otra forma de liderazgo, es que nosotros estamos tan sometidos a la Biblia como todos ustedes. Así que mi tarea es esta mañana explicarles qué enseña la palabra de Dios sobre los pastores. La segunda objeción es mucho más práctica. Tal vez usted diría, ¿deberíamos nosotros ocuparnos en esto? Es decir, cuando yo voy a buscar una enfermera o un doctor, yo necesito saber qué es, cómo se hizo doctor, cómo se hizo enfermera. No necesito sencillamente que me lo garanticen por la vía de mi EPS o de un diploma
o una institución que diga, sí, ese es un buen médico. Y entonces, así que algunos de ustedes pensarán, es innecesario ocuparnos de esto y quizás es hasta un poco aburrido. Así que en esta introducción, y voy a responder esa objeción mostrándoles que exactamente es todo lo contrario. Primera respuesta a esa objeción es que la iglesia es la que reconoce y ordena o nombra sus pastores. Esto es una diferencia fundamental, en primer lugar, con la iglesia católica. La gente de la comunidad o del barrio o del municipio no escoge a sus sacerdotes, pero también es un distintivo fundamental de los bautistas. Nosotros creemos, como una iglesia bautista, que todos los creyentes en comunión deben participar en el proceso de identificar a la persona que Dios ha llamado para su servicio. Es que de hecho, si somos francos, la razón por que algunos de ustedes han cambiado de iglesia no es otra que los pastores. Y está bien que usted evalúe los pastores. ¿Y qué piensa si tienen un criterio bíblico o no tienen un criterio bíblico? Así que si la iglesia es la que participa en la elección o en el reconocimiento de los pastores, por supuesto que ustedes deben ser enseñados en cómo identificarlos. Segunda respuesta. Puede ser que usted es uno de ellos. ¿Cómo vas a saber tú, si Dios te llama al sagrado ministerio, cómo vas a saber si tu pastor no te explica las características de ser de un hombre que es llamado al ministerio, una mujer que es llamada al ministerio del Señor? Así que, al escuchar este tema, tienes que hacerte la pregunta, ¿seré yo, Señor? Cuando usted revisa todas las personas que el Señor escogió para su ministerio, no son personas que eran de otro planeta, eran seres humanos como usted y como yo. Me encontré esta lectura, que es por supuesto una lectura hipotética, una lectura, digamos, creada por la imaginación y la creatividad de un autor. Y esta es como una de esas organizaciones, de headhunters los llaman, los cazatalentos, los que van buscando contrataciones de personas. Y es como si le mandaran una carta a Jesús, porque le han hecho una evaluación a quienes Él llamó para la obra del ministerio. Esta es la carta. Estimado señor Nazareno, le dicen, gracias por depositar su confianza en nuestra compañía al encargarnos de realizar el screening, la evaluación sobre el currículum vitae de los 12 hombres que ha seleccionado para confiar su tarea. Todos ellos han sido sometidos a una batería completa de test y una entrevista personalizada con nuestro asesor psicológico. Los resultados han sido computarizados a de estudiar sus aptitudes y para este puesto. Nuestro gabinete ha llegado a la conclusión de que la mayoría de sus candidatos carecen de experiencia, no tienen formación adecuada, ni aptitudes para el tipo de empresa en que usted proyecta lanzarse, no tienen espíritu de equipo. Para plena satisfacción y resultados, le recomendamos nuestros servicios de selección de personal a fin de hallar candidatos con experiencia en gestión de empresas y de probada competencia. Ahora el informe de los candidatos. Simón Pedro, emocionalmente inestable con tendencias a los cambios de humor. Andrés, carece totalmente de la capacidad de asumir responsabilidad. Los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, ponen sus intereses personales por encima de su entrega a la empresa. Tomás tiene tendencia a discutir y comprobar personalmente los datos, lo cual puede frenar el entusiasmo del conjunto del equipo. Además, nos vemos en la obligación de informarle que Mateo figura en la lista negra de la Comisión del Gran Jerusalén para la honradez en los negocios. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo tienen claras tendencias a la radicalización y ambos han obtenido una puntuación alta en la escala maníaco-depresiva. Sin embargo, uno de los candidatos tiene grandes posibilidades. Es capaz e imaginativo, con don de gentes y un claro sentido de los negocios. Está además muy bien relacionado con los círculos de poder. Le recomendamos encarecidamente que tome a Judas Iscariote como administrador y hombre de confianza. Está muy motivado, es ambicioso y no teme las responsabilidades. El resto de los candidatos no merecen comentarios. Le deseamos los mayores éxitos en su nueva empresa. Atentamente lo saluda Consultora Jordán.
Es importante decir que no se trata de que son pastores porque son los mejores o porque calificaron por asuntos humanos o porque destacaron. Si usted ve la lista de siervos de Dios, Moisés, David, Jeremías, tenían grandes problemas. Pero eso no quiere decir que Dios no los puede llamar. Ese dicho es muy cierto. El mundo llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Así que para mí es muy importante leer estas escrituras con ustedes, porque cuando leo estas escrituras con ustedes, puede ser que estoy hablando con alguien que ha sido llamado a ser pastor, próximo domingo diácono, que sirve al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios cumpla la obra del ministerio. Además de eso, el llamado, como dijo Matthew Henry, el gran puritano, es algo interno y algo externo. Es cierto que tú necesitas tener una clara convicción de que Dios te llamó al pastorado, llamado interno, pero también es cierto que se necesita el llamado externo, que es una obra del Espíritu Santo que hace a través de la iglesia, confirmando a las personas que han sido llamadas al sagrado ministerio. Nadie es soldado en sus propias expensas, mi amigo. No se trata de que tú digas, un día Dios me dijo que fuera pastor. Espera que te dice Dios a través de la iglesia. Y esto es muy importante para nosotros los bautistas. En tercer lugar, porque tú debes someterte a ellos. Así que es muy importante conocer qué es lo que dice la Biblia sobre pastores, porque tú te vas a someter a ellos. Y te voy a asustar con algo más. Te vas a parecer a tu pastor. Eso me asusta a mí más de lo que te debería asustar. Uno termina pareciéndose a sus pastores. Y para vergüenza lo digo, he conocido en esta ciudad de iglesias que el pastor tiene más una mentalidad de mafioso que una mentalidad de siervo de Dios. Y veo cada vez más personas que han estado bajo esos ministerios por años y sin quererlo quizás por esas personas terminan pareciéndose a ellos. Es importante que tú sepas que es un pastor en la Biblia. ¿Por qué? Te debes someter a ellos y te vas a parecer a ellos. Y finalmente, también es deber tuyo como cristiano tener las herramientas para identificar los falsos y los malos pastores. Hechos capítulo 20. Pablo le advierte, versos 29 y 30, a la iglesia, de que a la iglesia llegarán lobos feroces. Hay quienes se llaman pastores, son abusadores que dañan al pueblo de Dios. Y para más admonición y seriedad en el tema, Hechos 20 dice que saldrán aún dentro de la iglesia. Dice que con temor y temblor digo que hay personas entre nosotros que se levantarán y pretenderán ser falsos líderes de Dios y abusadores. Que Dios nos guarde y que como iglesia aprendamos a discernir quiénes son esas personas, cómo debe ser su criterio bíblico. ¿Qué voy a hacer esta mañana? Esta mañana voy a hacer tres cosas. La primera va a ser muy diferente esta mañana. Voy a leer los textos bíblicos con ustedes, haciendo unos pequeños comentarios. No todos los textos bíblicos, hay abundante material en el Nuevo Testamento para saber quién es un verdadero líder cristiano. Y no van a ver el énfasis en que hizo grandes milagros, en que su iglesia es multitudinaria, en que ha escrito libros o sale en la televisión. Van a ver las características que pone, de manera que el pueblo de Dios no se engañe siguiendo a un falso pastor o a un pastor abusador. Leeremos los textos. En segundo lugar, voy a tomar algunas conclusiones, especialmente orientadas a distinguir entre un buen siervo de Dios llamado al ministerio y un mal siervo de Dios que puede ser inclusive un líder abusador. Lo tercero que voy a hacer es una aplicación en cuanto a tu vida. ¿Cómo es que nosotros los pastores debemos ayudar a tu vida? Preguntándote, ¿estás dejándote ayudar? ¿Es eso lo que nosotros estamos haciendo? Y con temor y temblor digo esto porque yo sé que más que a cualquier persona esta mañana estoy predicándome a mí mismo y estoy de hecho dándoles a ustedes herramientas para que evalúen el ministerio que el Señor nos ha dado en esta congregación a los diferentes pastores y siervos. El primer texto que pues el tema es quién dirige la iglesia local. El primer texto que voy a explorar, y otra vez tenemos problemas aquí con esto, bueno, es 1 Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a ver si logramos. Yo tenía los textos aquí escritos para que... vamos a ver, copiamos
resolverlo con la ayuda del Señor. Busquen sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 3 y 4. Le va a interesar en su Biblia digital o en su Biblia de papel señalar los textos, porque creo que es muy importante que usted los identifique. Sé que estoy hablando a algunos de ustedes que han hecho transiciones de iglesias en los últimos meses o en los últimos años, y es muy importante que usted tenga criterios bíblicos para esto, porque no se trata de cambiar de iglesia porque algo pasó en planos personales, sino porque efectivamente usted evalúa el ministerio de su pastor. No tema hacer eso. El Nuevo Testamento está escrito para que usted evalúe el ministerio de su pastor, también para que usted lo apoye y se someta cuando él es un verdadero siervo del Señor. Entonces, aquí como nos vaya ayudando el Señor con su gracia y su poder, vamos a mirar en 1 Timoteo capítulo 3 y 4. Notarán, miren los textos allí, pero bueno, notarán que son amplias las lecturas. Ruego su paciencia, pero me parece fundamental que leamos todos estos textos. 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel. Dice la Reina Valera: se dice y es verdad que si alguno desea obispado, ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato. Estoy leyendo verso 2 de 1 Timoteo capítulo 3. Respetable, hospitalario, capaz de enseñar, y no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él, nuestro Señor Jesucristo, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acciones de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración se santifica. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y los mitos semejantes, más bien ejercítate para la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor,
fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esta es la palabra del Señor. Y noten la primera observación que quiero hacer en esta primera lectura. Y yo no sé, Jorge, porque la letra está muy pequeña, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces tal vez, Jorge, sigue los textos mejor allá. Yo quería hacer unas observaciones rayando palabras, pero sigue los textos allá como lo estaban haciendo ahora y tranquilos. El siguiente texto es 2 de Timoteo capítulo 3. Quiero hacer una observación sobre este texto. Noten que básicamente, voy a hacer observaciones muy generales, el ministerio cristiano se pone en el telón de fondo de las desviaciones de falso liderazgo cristiano. Capítulo 3 y 4, evidentemente Pablo está preocupado porque en la iglesia a lo largo de los años futuros vendrían falsos pastores y falsos maestros. Nos advierte entonces que no debemos dejarnos engañar sencillamente por una persona que se llama pastor. A propósito, ustedes no sé si se han dado cuenta que en círculos no cristianos, cuando alguien dice soy piloto, soy abogado, soy médico, soy constructor, cualquier profesión, inmediatamente se pregunta, ¿y dónde estudió? ¿Y quién le dio ese reconocimiento? ¿Y cómo puedo yo verificar que es así? Y yo no sé si hay cierta ingenuidad en el pueblo de Dios cuando personas se autoatribuyen ese título sin haber tenido las debidas verificaciones. Evidentemente Pablo está preocupado porque a la iglesia llegarán personas que son falsos. La segunda cosa que quiero notar es el último verso que leímos precisamente en el capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Y por ahí van a ver algo de lo que voy a resumir al final, y es que la conducta y la enseñanza, cómo vive y cómo enseña la Biblia, es fundamental. También debo notar en este texto que los mismos requerimientos morales y espirituales se le hacen tanto al diácono como al pastor. Y esta observación es muy importante para decir que no se trata de que los pastores sean súper espirituales. ¿Han notado ustedes que a veces cometemos el error de que cuando un creyente está avanzando mucho en la fe, y celebramos eso, gloria a Dios, ha habido grandes transformaciones, ha leído mucho la Escritura, se ha metido al instituto, está estudiando la palabra, su familia, como para decir que está en cierto escalafón de espiritualidad, dicen, ay, ese ya hasta es pastor? Aquí se está diciendo que los mismos requerimientos para un diácono, que es un laico que sirve en la iglesia, se dan para el pastor. Capítulo 3 de 2 de Timoteo es el siguiente texto que voy a leer con ustedes. En la 2 de Timoteo, mismo capítulo 3, pero ya en la 2 de Timoteo. Noten de nuevo que Pablo advierte del deterioro moral y de cómo ese deterioro moral afecta específicamente al liderazgo de las congregaciones cristianas. Debes saber esto. Ahora bien, ten en cuenta, nos dice la Internacional, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque hay gente llena de egoísmo y avaricia, que serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de los padres ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Ahora, el verso 5 nos sorprende porque está hablando de personas en iglesia cristiana. Verso 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Está diciendo al cristiano, no te metas con un líder que su conducta, aunque tenga muchos títulos y nuevos títulos, verso 16, verso 15, con esa gente ni te metas, verso 6, perdón. Así son los que van de casa en casa. Son personas que van enseñando, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo. O sea, estos son maestros.
pero nunca logran conocer la verdad, del mismo modo que Canes y Jambres se opusieron a Moisés. También esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Ahora, verso 10, después del verso 14, en el capítulo 4, el verso 5, va a poner hincapié en este asunto. Tú en cambio, pero tú por el contrario. Le está hablando a un pastor diciendo, la gran diferencia no es que usted debe hacer una cruzada contra los pastores falsos, sino que usted debe ser un ejemplo en su enseñanza y en su vida. Tú en cambio, verso 10, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores, de los que venía hablando anteriormente, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pues vuelve otra vez. Pero tú, la diferencia la haces tú, le dice al pastor Timoteo. Permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que te pueden dar sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, texto precioso y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Capítulo 4, verso 1. En presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de ¿qué? De enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Eso casi tendría la fecha del día de hoy. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y vuelve otra vez a decirle al pastor Timoteo: tú por el contrario, sé prudente en toda circunstancia, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Bueno, unas observaciones sobre esto. De nuevo, el telón de fondo es la degradación del liderazgo de falsas iglesias o de falsos ministerios. Lo segundo que debemos observar aquí es que los pastores forman pastores. Pablo está diciéndole: tú has seguido. Y observen esto también: las familias forman pastores. Cuando le dice: porque tú recuerdas de quién aprendiste, tú sabes de quién aprendiste. Se refiere al capítulo 1 a su mamá y a su abuela. Madres de familia, padres de familia. En tu casa es posible que estás formando el pastor, el misionero, el profesor de teología de la siguiente generación, que Dios está preparándolo desde tu casa, pero los pastores lo preparan en la iglesia. Los pastores y las iglesias forman a sus pastores. Finalmente, quiero llevarlos al texto con el que empezamos esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Noten aquí al apóstol Pedro, ya anciano. La semana pasada en particular hablamos bastante mal de Pedro, ¿no? Lo llamábamos el incorregible. Pues aquí Pedro nos está cerrando la boca y diciéndonos: bendito Dios, él sí me cambió. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos, capítulo 5, verso 1 de Primera de Pedro, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Sigo leyendo en la versión internacional, verso 2: cuiden como pastores el rebaño que Dios, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere.
No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Volvamos al verso 1, porque observen esto. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, usado para milagros extraordinarios, está llamando aquí anciano como los demás ancianos. La palabra anciano es uno de los títulos en el Nuevo Testamento que se usa para los pastores. Es demostrable por este texto, tanto como por Hechos 20, que en los tiempos del Nuevo Testamento a los líderes de la iglesia los llamaban obispos, ancianos o pastores, para describir de alguna manera su responsabilidad de supervisar en el pueblo de Dios, de enseñar o alimentar al pueblo de Dios, o de ser ejemplo para el pueblo de Dios. El ser ancianos podría tener algo que ver con la edad, pero no necesariamente. Es hermoso saber que el título más importante que Pedro conserva, ya siendo muy entrado en edad, es el de anciano o pastor, no el de apóstol o profeta o hacedor de milagros. Esto es muy importante porque en la época que estamos viviendo pareciera que la adición de títulos a los pastores les encumbra el ego. Apóstol, patriarca, profeta, ministro, no sé qué. Y aquí se regresa a la misma función de nuestro supremo pastor, que es el cuidado de las ovejas. Dos observaciones por las cuales me interesa llegar a hacer conclusiones y después unas aplicaciones. Noten que se vuelve a hacer hincapié en nuestro texto de Pedro, verso 2, el cuidado del rebaño de Dios. Yo quería subrayar esa expresión en el verso 2, el cuidado como pastores. Esa expresión tiene que ver con el trabajo del pastor de alimentar las ovejas, es decir, de cultivarlas en el conocimiento de la palabra del Señor, que es lo que la iglesia debe creer. ¿Cuál es la principal función de un pastor? Enseñar y orar con la palabra de Dios al pueblo que Dios le ha encomendado para cuidar, exhortarlos desde la palabra, enseñarles desde la palabra, a veces de maneras muy divertidas, a veces de maneras muy serias, a veces en momentos de gran dolor, a veces en momentos de gran bendición, enseñarles la palabra de Dios. Eso es un criterio fundamental para identificar a un buen pastor. ¿Cómo trata la palabra de Dios? ¿Cómo enseña la palabra de Dios? La segunda condición que se observa acá, en el verso número 3, es la palabra ejemplo. Yo quería subrayar, los muchachos ya me están subrayando, excelente trabajo, miren qué belleza, ya yo no necesito ni subrayar. La palabra ejemplo, pongan la rayita allí debajo de la palabra ejemplo. Enseñanza y ejemplo. ¿Quieres conocer un pastor? Para resumir tantas instrucciones que nos da enseñanza y ejemplo. Es muy interesante que pone énfasis en la capacidad de enseñar la palabra de Dios como casi el único don que se le pide al pastor, y en la capacidad de mostrar un ejemplo de vida cristiana. En el libro que usamos en la iglesia para el curso de membresía, a propósito, el próximo domingo comenzamos un nuevo curso de membresía y lo vamos a hacer entre las dos celebraciones, de 10:40 a 11:30. Se pueden inscribir el día de hoy. Tenemos un libro guía, y en ese libro guía, en la página 131, da claves para identificar cuando no debes someterte a un pastor. Todas esas claves están orientadas a identificar esos dos factores: cómo te enseña la Biblia, qué tan fiel es a la palabra de Dios, qué tanto conoce y guía al pueblo en la palabra de Dios. No que use versitos aquí y allá para justificar sus argumentos, sino que te está dando comida sólida de la palabra de Dios y cómo es su vida personal. Para tristeza mía lo digo, en una ocasión le pregunté a una persona por qué se retiró de esa congregación. Y me dijo: pastor, no le voy a decir sino lo siguiente: mire el Facebook de ese pastor. Y bueno, no pude con la curiosidad, fui a mirar el Facebook. No lo miro mucho a propósito. No fui capaz de seguir viendo. Evidentemente, era una persona que ni siquiera testimonio de cristiano tenía. Solo quería publicar sus cirugías, sus carros, sus viajes, sus frases tontas que ni siquiera salían de la palabra del Señor.
Es muy importante que identifiques. Si puedes leer ese libro, te lo podemos compartir por PDF. Pero yo he hecho una pequeña lista de cómo identificar un líder tóxico. 4 conceptos básicos. Un líder tóxico busca reemplazar la figura de un padre, tanto en lo bueno como en lo malo, especialmente para imponer su autoridad. Un líder tóxico establece límites que dan seguridad, pero falsa seguridad. Te dice cómo debes vestirte, cómo debes ordenarte. Un líder tóxico se promete grandes proyectos y te da un lugar de liderazgo de tal forma que aumenta tu ambición. Un líder tóxico a veces es seguido por personas que malsanamente necesitan ser manipuladas. Tengo 4 características en las que tú puedes identificar un buen líder. Las 2 primeras ya las he mencionado y todas las he puesto con B o V para que ustedes las puedan recordar. Primero, Biblia. Respeta la Biblia, se ha preparado para conocer la Biblia, no tiene un círculo y está enseñando siempre lo mismo, se somete a todo el consejo de Dios, no añade ni quita, y especialmente predica expositivamente, es decir, te lleva a través de textos de la Biblia, libros de la Biblia. ¿Cómo trata la Biblia? Segunda cosa que debes mirar en un pastor, su vida, con V, vida. No se enreda en cosas de esta vida. Inspira a la santidad. John MacArthur dice, busca un pastor santificante. Busca un pastor que te esté guiando a ser cada día más parecido al Señor Jesucristo, cada día más santo. Bueno, la tercera es una B, billetera. ¿Está contento con lo que tiene? Nos ha dicho el texto que no sea amante del dinero. Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, le dice: no he codiciado ni comida, ni ropa, ni cosas de ustedes. Maneja bien sus finanzas, no está dejando deudas sin pagar por toda la ciudad para vergüenza del evangelio. 1 Timoteo capítulo 6 dice que la piedad es mucha ganancia, pero que algunos se meten en asuntos religiosos como si fuese una fuente de ganancias. Con las señoras que estaban conversando en el autobús y la una le dice a la otra: tengo muchos problemas económicos, y ella le dice a la otra, le responde: entonces dile a tu marido que ponga una iglesia porque así va a conseguir plata. Un pastor ha de mostrar fidelidad y seriedad en su manejo financiero. En cuarto lugar, un buen trato. A Timoteo y a Tito en sus epístolas, capítulo 4, capítulo 2, etc., se les muestra que deben tratar bien a las ancianas, a las jovencitas, a los mayores, etcétera, etcétera. Biblia, vida, billetera y buen trato. Aplicación para nosotros, para terminar e ir a la Santa Cena. Los efectos de la posmodernidad en todos nosotros se pueden medir en muchas categorías. 2 de ellas me llaman mucho la atención. Uno es el relativismo intelectual. Eso de que yo puedo pensar lo que quiera y yo puedo creer lo que yo quiera. Entonces encuentro a las personas que dicen: yo creo en Dios, yo no creo en Dios. Para ti existe o para ti no existe. Tu pastor está encargado de ayudarte a ti a saber qué creer de acuerdo a la palabra del Señor y a depositar tu fe y tu creencia de una manera adecuada. Otro efecto de la posmodernidad es el narcisismo. Nadie me debe decir a mí cómo me debo comportar. Entonces, si lo sientes, si lo quieres hacer en esta época, es válido porque tú lo sientes, porque tú sueñas con eso, sencillamente porque tú lo quieres, y si tú lo quieres está bien. Tu pastor ha de enseñarte con su ejemplo y con su enseñanza cuál es la forma correcta de conducirnos como pueblo de Dios. Aplicaciones para todos nosotros. Primera, hermanos, evalúe a su pastor con criterios bíblicos. Si es un hombre conforme a la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo describe, entonces sométase a él, apóyelo en la obra que Dios le ha encomendado. Segunda aplicación: únase a la iglesia, porque es la iglesia la que puede construir para la siguiente generación
cada vez más modelos de sano liderazgo. Aporte con sus observaciones en la iglesia. Tercero, déjese acompañar por su pastor. Si usted examina la vida de su pastor, como nos leía La Esperanza en su oración, examinen el ejemplo de sus pastores, examinen la enseñanza de sus pastores. Y si los pastores de esta congregación calificamos conforme a la palabra del Señor, déjese acompañar de sus pastores en consejería bíblica, en consulta, compartiendo primero en privado sus preocupaciones y los aportes que tienen para la obra del Señor.